La buena noticia es que no vamos a morir asfixiados, porque tomaría cientos de años agotar el oxígeno que hay en la atmósfera. La mala noticia es que vamos a morir de hambre y mucho más rápido, porque efectivamente si hacen huelga de oxígeno ya no producirán comida. Sí. La buena noticia es que no moriremos asfixiados, la mala es que moriremos de hambre. Sí, no es necesariamente la mejor opción. Bueno, entonces también hay que dar un poco las escalas de tiempo, pero hoy efectivamente hay que poner en la cabeza de la gente esas escalas de tiempo largas y luego decir, por ejemplo, saben, en más o menos 3000 años habrá 120 metros de agua sobre París. Eso te hace reflexionar. Puedes decir, en 3000 años, ¿cuántas tonterías podremos hacer? Tenemos tiempo, pero hay que poner a la gente en perspectiva. Ese es el valor de la biodiversidad. Es mostrarles que solo son criaturas efímeras, que en la vida duran apenas segundos y que, ya que se supone que somos seres inteligentes, debemos ponernos un poco en esa perspectiva de ¿qué hacemos para transmitir a quienes nos van a suceder? Para asegurarnos de que tengan condiciones de vida al menos tan buenas como las que nosotros conocimos y, si es posible, un poco mejores en muchos lugares del planeta. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la biodiversidad. Para volver entonces a estos organismos que están en el océano, que capturan el CO2 para formar una concha, esto genera un efecto de autoamplificación, ya que el CO2 causa el efecto invernadero y así contribuye al calentamiento. Y si el calor de los océanos contribuye a la acidificación de los océanos, y por lo tanto impide que estos organismos capten más CO2, ¿eso significa que el efecto del CO2 se autoamplificará con el tiempo? Sí, entendiste bien el problema. Es que hoy en día se estima que todo ese dióxido de carbono, que es captado por parte de los bosques, el océano y otros, nos ahorra alrededor de 1/3 del dióxido de carbono que emitimos, lo que representa entre 1/3 y la mitad del efecto invernadero. Nos ayudan ganando tiempo ya que absorben parte del dióxido de carbono que emitimos y lo ralentizan. Pero si empiezan a hacer huelga, como les decía, entonces todo el CO2 que emitamos pues ya no será absorbido. Aunque digamos, bueno, lo vamos a bombear, lo vamos a poner en yacimientos de petróleo y otros lugares, pero hoy en día eso no está a la escala del problema. Y entonces ese es el problema. Y por ejemplo, saben que se habla mucho de 4 grados de calentamiento para el año 2100. No se dice lo suficiente que si llegamos a 4 grados en 2100 es porque no habremos resuelto el problema. En otras palabras, eso significa que estaremos en una trayectoria que sigue aumentando. Y en función de eso, pues podemos calcular que si fuéramos idiotas, lo cual puede pasar, y decidiéramos decir, las energías renovables, todo eso, no nos importa, vamos a seguir quemando todo nuestro gas, todo nuestro petróleo y todo nuestro carbón. Es decir, vamos a agotar todas las reservas de energías fósiles. Y sabemos que, por ejemplo, con el carbón podemos seguir quemándolo durante 200 o 300 años más. Entonces, hay demasiado carbón. Bueno, hay más que suficiente. No estamos hablando de 4 grados, estamos hablando de 11 grados. Y con 11 grados es imposible saber qué puede pasar. Es el horror absoluto. Así que el desafío que tenemos es cómo vamos a ser lo suficientemente inteligentes para prescindir de algo que seguirá siendo abundante y barato. Y miren lo que está pasando en los Estados Unidos. La tentación de decir que los autos eléctricos y la energía renovable no importan y preferir solo energías más baratas. Quizá hayan oído que se descubrió, o se cree que se descubrió, un gran yacimiento de gas bajo el Mediterráneo frente a las costas francesas. Si seguimos diciendo que usamos la energía más barata, seguirá siéndolo. Hay que tener en cuenta que, si vemos los últimos 20 años, la electricidad, el precio de la electricidad ha aumentado más rápido que el precio del petróleo. Eso es un desafío monstruoso. De acuerdo. Entonces, me dirán que logramos prescindir de recursos que seguían siendo abundantes y baratos cuando dejamos de usar el sílex tallado, porque sílex todavía queda muchísimo. Y aún así, en un punto de la historia humana,
Pero no fue por efectos negativos del sílex, ¿verdad? Fue porque inventamos la metalurgia y dijimos que era más práctico pasar a la edad de bronce y de hierro. Entonces a veces sabemos prescindir de algo que sigue siendo abundante, pero Si tenemos algo mejor. si tenemos algo mejor. Entonces, para ir en esa temática, ¿tenemos hoy en día soluciones concretas para poder evitar tener un impacto demasiado negativo en nuestro entorno? ¿O por ahora sigue siendo bastante hipotético? Bueno, realmente hay que analizar cada caso, es decir, decirse, conocemos cuáles son los factores responsables de la erosión de la biodiversidad, pero de una especie a otra van a ser factores diferentes. Hay especies a las que basta con dejarlas en paz, es decir, dejar de explotarlas para que se recuperen más o menos rápido, según la biología de la especie. Te doy dos ejemplos. El castor, que fue una especie muy abundante en Europa en la Edad Media. A finales del siglo XIX solo quedaba un pequeño grupo en el delta del Ródano. En Francia no quedaban ningunos. En Francia hay varios lugares llamados Bièvre. Bièvre significa castor y es la etimología de beaver en inglés. Eran lugares donde había castores en todos lados. En 1909 se prohibió cazar castores. Era un animal que tenía muchos defectos. Se podía comer durante la Cuaresma porque la Iglesia lo consideraba un pez. Tenía un pelaje muy cálido, como el gorro de Davy Crockett, que no era de castor, pero bueno, era algo parecido. Y además, sobre todo, tenía secreciones que se consideraban afrodisíacas. Así que cazaban al castor, realmente era un alimento, eso es. En 1909 se dice prohibido cazar al castor. Nuestro buen y viejo castor volvió a subir por todo el valle del Ródano a través del río Saona. Después hubo traslados, pero ahora hay castores en toda Francia y empezaron a crecer en números de nuevo. Otro ejemplo similar son las ballenas, que casi se extinguieron. Además de los japoneses y algunos islandeses, logramos limitar mucho, también están regresando. Entonces hay especies en las que sabemos que basta con dejar de sobreexplotarlas y ya está bien. Luego hay especies que están sometidas a contaminaciones, en las que puede ser, por ejemplo, para las aves rapaces, sabemos que son muy sensibles a los pesticidas. ¿Por qué? Bueno, porque un ave rapaz come otros animales que a su vez comen plantas. Y entonces, si tratamos las plantas con productos químicos, eso se va a concentrar. Así que quienes están al final de la cadena alimenticia tendrán concentraciones especialmente altas. Entonces notamos que eso agravaba nuestro problema de cal, bloqueando la fijación de carbono en la cáscara de huevo y ablandando los huevos. Y hoy en día se habla mucho de los disruptores endocrinos, los contaminantes perpetuos, etcétera, las epífitas, etcétera. Nos dimos cuenta porque algunas especies de la naturaleza nos dijeron, oh, hay un pequeño problema, quizá debamos ver qué nos pasa. Así como vimos peces que se volvían tanto machos como hembras, porque también habían perturbadores afectando su reproducción. Y entonces efectivamente vemos claramente que hay especies muy probablemente que están siendo eliminadas, sobre todo a causa de los pesticidas especialmente. Puede ser una contaminación tonta. Les doy un ejemplo de Bretaña, que es un país muy bonito, y que todavía hay salmones que subían por los ríos. Y el salmón sube los ríos, no por el placer de subir los ríos, pero porque requiere agua fresca y un sitio con grandes piedras en el fondo. Porque así pone sus huevos, los huevos se quedan entre las piedras y como son piedras grandes, el agua pasa a través de ellas y lleva oxígeno a los huevos. Pueden desarrollarse si en la cuenca desarrollan el cultivo de maíz cuando llueve en invierno y eso hace que la tierra se deslice hacia el río. Pues eso va a tapar el lecho de piedras. El agua sigue clara y sin contaminarse, pero los huevos cubiertos de arcilla mueren. Se asfixian. Entonces eso es, no vemos cadáveres de salmones en la superficie, no vemos muertes masivas, pero pequeñas señales de este tipo, a las que no somos sensibles, pueden ser suficientes para perturbar a una especie e incluso hacer que desaparezca. Les doy otro ejemplo, algo tonto.
Muchos insectos machos atraen a las hembras emitiendo sustancias que ellas perciben. Sus orejas son las antenas. Bien, y entonces estas moléculas son percibidas por las hembras y las hembras van hacia el macho. Bien, en las ciudades a nivel del suelo hay mucho ozono. Por eso no hay que poner a los bebés en carriolas demasiado bajas, de hecho. Bien. Ahora bien, el ozono es un oxidante. Es algo que va a destruir las moléculas orgánicas y que va, en particular, a destruir esas señales olfativas. Es como si te cortaran el cable de fibra óptica del Internet. De acuerdo. Entonces la hembra busca. Y no encuentra. Bueno, entonces realmente hay que pensar que todos estos seres vivos, pues para vivir son como nosotros, necesitan comunicarse entre ellos, intercambiar señales sonoras. Por ejemplo, los pájaros de la ciudad cantan más alto que los del campo para ser escuchados entre el ruido bajo, así que se adaptan. Pero necesitan emitir señales sonoras, señales eventualmente magnéticas, señales químicas para comunicarse entre ellos y reconocerse. Y entonces realmente hay que tener cuidado con el hecho de que nosotros somos animales grandes y podemos perturbar fácilmente todo este Internet de lo vivo. Porque no podemos percibir esas sustancias y hay muchos sonidos que no podemos escuchar. Por ejemplo, una vaca puede escuchar frecuencias que son aproximadamente el doble de altas que las que nosotros escuchamos. Bueno, yo a mi edad es incluso 4 veces más alto. Cuando uno envejece no podemos escuchar los sonidos más agudos. Bien, así la vaca oirá cosas que no percibimos, lo que puede alertarla o perturbarla. De igual manera, sabes que las ballenas, al contrario, escuchan frecuencias muy, muy bajas. Toda esta red de señales y mensajes entre seres vivos es necesaria para ellos. Hay que evitar comportarse como elefante en una tienda de porcelana. Sí, pero es cierto que es bastante complicado porque cuando escucho eso, tengo la impresión de que en realidad no importa lo que intentemos hacer, inevitablemente tenemos un impacto en los seres vivos. Ya sea sobre cosas que parecen evidentes y en las que podemos tener un impacto, pero a veces cosas que son mucho más sutiles, de las que no necesariamente nos damos cuenta. ¿Cómo podemos entonces controlar el impacto que tenemos? Algunas especies realmente necesitan que las dejemos completamente en paz. Voy a tomar el ejemplo del urogallo. El urogallo es esa especie de enorme gallo que hiberna bajo la nieve en las zonas montañosas donde hay nieve. Permanece a una temperatura más baja bajo la nieve todo el invierno. Si alguien hace senderismo fuera de pista y molesta a un urogallo hibernando, este va a empezar a volar. Primero debe calentarse y dicen que si lo molestan, solo 2 veces en invierno no podrá sobrevivir. Lo mismo pasa con los murciélagos. ¿Saben que los murciélagos hibernan en cavernas? Si entran por accidente en una caverna donde hay murciélagos, va a ser un pánico monstruoso. Y el tiempo que les tome volver a su lugar habrán gastado parte de sus reservas. Estas pequeñas criaturas no tienen muchas reservas, la verdad. Bueno, así que realmente hay especies para las que hay que encontrar zonas completamente protegidas. Les decimos a los humanos, lo siento, pero aquí deben ir de puntillas y en grupos pequeños. Eso es una reserva integral. Luego hay otras especies que no requieren tanto. Así que es lo que les decía al principio. Hay que hacer un trabajo a la medida, es decir, conocer cuáles son las exigencias. Prefiero hablar de hábitos porque solemos decir que las especies tienen exigencias, pero en realidad tienen necesidades mínimas. Y luego ver efectivamente cuáles son aquellas a las que basta con dejar de explotarlas y otras que tal vez necesitan una protección más importante. Sobre todo porque nosotros también formamos parte de este ecosistema. Sin duda, impactamos enormemente la vida que nos rodea, pero la vida que nos rodea también influye en la nuestra. Hace un momento dijimos que no es necesario clasificar a las especies según su interés, sobre todo porque muy a menudo cuando juzgamos el interés de una especie, la juzgamos en relación a nosotros mismos. Pero hay muchas especies, nos brindan servicios valiosos que permiten nuestra vida. ¿Hay ejemplos de especies de las que dependemos? Ya les di el ejemplo, efectivamente, de esas especies que nos alertan. Lo que llamamos, se dice, la biodiversidad es el seguro de vida de los humanos. Es decir, son especies que podemos considerar alertadoras, por así decirlo. También están las especies que, por ejemplo, producen oxígeno. Otras, por ejemplo, eliminan excesos de pesticidas o nitratos en el agua.
y eso nos ahorra plantas de tratamiento de aguas residuales. Siempre se menciona como ejemplo la ciudad de Nueva York, que tuvo que elegir cómo abastecerse de agua potable. Elegir entre construir plantas de tratamiento de agua o reorganizar toda la cuenca para tener una agricultura muy poco contaminante. Calcularon que las plantas de tratamiento costaban 10.000 millones, pero reorganizar la cuenca solo 2.000, ahorrando 8.000 millones. Aprovechando la biodiversidad para purificar el agua naturalmente. Y luego hay casos en los que, al imitar a los seres vivos y los conocimientos de los seres vivos, encontramos soluciones a los problemas. Les doy un ejemplo que quizá vivieron durante el COVID para saber si tenían la enfermedad. Les hacían una pequeña cosa desagradable al rascarles la nariz y les decían, les vamos a hacer una prueba PCR. ¿Tal vez recuerden eso? Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, hace más de 50 años había un biólogo estadounidense, en la época en que los científicos estadounidenses podían hacer lo que quisieran, que pensó, oye, en los géiseres de Yellowstone, en el Parque Natural de Yellowstone, donde el agua está a 70 grados, ¿hay vida en esa agua? Él notó que había cosas que parecían bacterias. Y luego dijo, bueno, sí, pero ¿realmente están vivas? Y demostró que se reproducían a 70 grados. Reproducirse a 70 grados significa que eran capaces de multiplicar su material genético, su ADN, a 70 grados. Observó cómo funcionaba y dijo, si tomo un pedazo de ADN de la nariz, porque al rascarte el fondo de la nariz, quizá había 5 o 6 virus. Entonces, si extraemos ese pedazo de ADN y lo multiplicamos rápidamente, eso afecta a las bacterias. Contamos con ADN suficiente para confirmar si es o no el del COVID. Este resultado fundamental de hace más de 50 años, pues afortunadamente lo teníamos para poder efectivamente diagnosticar muy rápidamente a las personas que tenían COVID o no. Existen muchos conocimientos y habilidades de los seres vivos que nos alegra encontrar frecuentemente, mucho tiempo después. Les voy a dar un ejemplo que me gusta. Conocen la zanahoria, ¿verdad? Bueno, la zanahoria, pensábamos que lo sabíamos todo sobre la zanahoria. Bueno, pues hubo un químico hace bastante tiempo que extrajo de la zanahoria una molécula extraña que cristalizó. Es un nombre complicado, así que lo omito, pero lo cristalizó y cambió de color según la temperatura. Dijo, vaya, esto es interesante. Así surgieron las primeras pantallas de cristal líquido tras descubrir los cristales líquidos cuyo display cambia con una pequeña resistencia. Era una zanahoria que también hacía cristales líquidos y lo descubrimos mucho tiempo después. Podría darte muchos otros ejemplos en los que, en resumen, lo vivo es como una gran biblioteca de habilidades y conocimientos de los seres vivos, de los cuales solo conocemos una pequeña parte. Cuando preguntamos si debemos conservar todas esas especies, lo que estabas preguntando antes, la respuesta es, mientras no hayamos leído los libros, quizás sea mejor conservarlos. Sí, de hecho, entonces, para volver a hablar de especies que a veces son un poco inusuales, ¿hay ejemplos en la naturaleza de cosas que te hayan marcado, que te hayan sorprendido, que no te esperabas? Bueno, digamos que a veces uno se pregunta, ¿cómo pudo sobrevivir este tipo de especie hasta hoy en día? Voy a tomar un ejemplo que es lo que comúnmente llamamos el primo, es decir, ese mosquito de patas largas que es torpe. Es muy torpe y tropieza con cualquier cosa, como polvo o telarañas. Entonces, el nombre científico es Tipula. No es para nada peligrosa, no pica, es bueno. Pero yo dije, ¿cómo pudo llegarnos este bicho? Desde hace 3.000 millones de años, los seres vivos se reinventan constantemente. Nunca hemos visto que una especie extinta reaparezca, solo surgen otras especies. Pero ninguna ha encontrado la solución definitiva. En otras palabras, todos han encontrado la manera de existir por más o menos tiempo. Y luego constantemente crean cosas nuevas, y eso es fabuloso y tal vez debería inspirarnos un poco. En vez de decir, vamos a resolver todos nuestros problemas, decir que todos los seres vivos, incluidos los humanos, podrían aportar soluciones a los problemas futuros, tal vez eso nos enseña.
O sea, cierta humildad al decir no hay que soñar solo con la solución genial. Hay que decir que colectivamente, bueno, intentamos adaptarnos, inventar, etcétera. Porque ahora que podemos observar el genoma, el material genético, es uno de los avances recientes de la biología. Podemos calcular, por ejemplo, para los humanos, cuántos seres humanos diferentes son posibles. Podemos decir, sabiendo lo que sabemos del genoma, llegamos a que existen miles de millones de seres humanos diferentes posibles. Lo que significa que dos seres vivos, nunca tendremos dos seres vivos idénticos. Es decir, en cada generación los seres vivos no se reproducen, se renuevan, porque reproducirse significaría que serían, bueno, incluso dos gemelos, sabemos genéticamente que no son completamente idénticos. Los seres vivos siempre se renuevan, prueban variaciones y evalúan si funcionan o no. Y además el entorno evoluciona. Entonces lo que era válido en un momento ya no es válido en otro momento. Es un mecanismo extraordinario que desde hace 3.000 millones de años se reinventa con entidades que no duran mucho. Hay que recordar que la mayoría de los seres vivos viven menos de un año, pesan menos de 1 gramo y se desplazan menos de 1 metro durante su vida. Así que nosotros somos muy particulares. Esas pequeñas cosas que duran un instante son las que hacen la vida, renovada sin cesar por 3.000 millones de años. Observamos la vida que bulle a nuestro alrededor y, según entendí, también bulle en nuestro interior. También hablamos de microbiota, hablamos de diferentes especies que incluso están en nuestras mucosas, en nuestra piel. ¿Todas esas especies interactúan o forman parte de nosotros o debemos verlas como entidades separadas? Depende de cómo quieras pensarlo, es decir, tienes la información, acabas de darla. Es decir, en la superficie de nuestra piel, en nuestras pestañas, en nuestra boca, dentro de nuestro tracto digestivo, existen muchos otros seres vivos y son muy diversos, incluso a nivel genético. Si están ahí es porque encuentran su beneficio, es decir, nosotros contribuimos a alimentarlos, pero a cambio ellos nos protegen. Por ejemplo, uno no se pregunta, ¿mi cerebro es parte de mí? Pero bien sabes que tu cerebro, de vez en cuando, hace cosas sin pedirte tu opinión. Sí. Pero no le guardas rencor, dices, sigue siendo yo, aunque a veces te juega malas pasadas. Pero bueno, por ejemplo, algo extraordinario es la cantidad de cosas que tu cerebro decide recordar, que no sirven absolutamente para nada. Piensa, seguro recuerdas, por ejemplo, la placa de tu primer scooter. O qué sé yo, en fin, información que el cerebro decidió recordar y que no sirve para nada. Luego hay cosas que quieres recordar y que tu cerebro no quiere retener. Hace su desorden solo, pero sigue siendo parte de ti. Y efectivamente esa es la cuestión, efectivamente esa flora que vive con nosotros en buena armonía, que nos protege, ¿decides cuidarla diciendo eso es parte de mí? De la misma manera que cuidas tus músculos, tu corazón, etc., dices, ¿es un órgano que me pertenece? O dices, bueno, esos los conservo porque no tengo opción, a menos que use antibióticos constantemente, que no es efectivo y notarías el problema pronto.